En el video pasado hablamos de qué es una base de datos y para qué sirve. Hoy vamos a ver dos tipos muy importantes, las bases de datos relacionales y las no relacionales. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuándo se usa una y cuándo la otra? Y lo más importante, ¿cómo entenderlo sin enredarse? Veamos. ¿Qué es una base de datos relacional? Sigamos con el ejemplo de la taquería. Supongamos que estás digitalizando tu negocio. Para organizar los datos usas una base de datos relacional. Creas varias tablas, una para clientes, otra para pedidos y una última para pagos. Cada tabla tiene columnas definidas. Por ejemplo, la tabla de pedidos tiene fecha, total, ID del cliente y están relacionadas entre sí. El pedido se conecta con el cliente mediante una llave foránea. Esto permite consultar fácilmente cuántos pedidos hizo un cliente, cuánto gastó, si ya pagó o no. Este tipo de base de datos se llama relacional porque las tablas están relacionadas de forma estructurada. Fue propuesto en los años 70 por Edgar F. Code y es el modelo más usado en sistemas tradicionales. Motores comunes, MySQL, Postgres y SQL Server. Oracle también. ¿Qué es una base de datos no relacional? Ahora imagina que en lugar de usar tres tablas decides guardar todo en un solo documento por pedido. En ese documento incluyes los datos del cliente, los productos que pidió y el estado del pago. Así es como funcionan las bases de datos no relacionales o NoSQL. Son mucho más flexibles porque no necesitas definir una estructura fija. Cada pedido puede tener campos distintos según lo que se necesite. Esto es útil si vendes algo mucho más complejo o si la información cambia mucho con el tiempo. No relacional no significa desordenado, sino menos rígido. Los motores comunes, MongoDB, Redis, Cassandra y Neo4j. Una comparación práctica entre relacional contra no relacional. Veamos ahora las diferencias más importantes entre una base de datos relacional y una no relacional. Primero, la estructura. Una base de datos relacional trabaja con tablas bien definidas como si fuera una hoja de cálculo con columnas fijas. La no relacional, en cambio, es más flexible. Los datos no tienen que seguir un esquema estricto y pueden variar de un registro a otro. Segundo, el lenguaje. Las bases relacionales usan SQL, un lenguaje estándar que permite hacer consultas muy detalladas. Las no relacionales dependen del motor que uses. Por ejemplo, MongoDB tiene su propia forma de consultar datos con estructuras tipo JSON. Un JSON es como un diccionario o un hash. En cuanto a escalabilidad, las bases relacionales suelen escalar de forma vertical, es decir, añadiendo más potencia a un solo servidor. Las no relacionales están diseñadas para escalar horizontalmente, lo que significa repartir los datos entre muchos servidores si es necesario. Otro punto es la integridad de los datos. Las bases de datos relacionales tienen reglas claras como llaves primarias y foráneas que evitan errores y mantienen el orden. En las no relacionales, esa integridad puede ser más variable o incluso opcional, dependiendo del caso. Sobre las relacionales entre los datos, las bases relacionales las manejan de forma muy estructurada. Las no relacionales, por el contrario, suelen incluir toda la información dentro del mismo documento o directamente evitar esas relaciones. Y por último, los casos ideales de uso. Una base de datos relacional es excelente para cosas como sistemas contables, ventas, inventarios o reportes empresariales, donde todo debe estar conectado y con reglas claras. Una base no relacional es perfecta para aplicaciones móviles, redes sociales, análisis rápidos o proyectos que cambian con frecuencia. Una analogía completa con la taquería. Volvamos a la taquería. Si usas una base de datos relacional, tienes una tabla de clientes, una tabla de pedidos y una tabla de pagos. Cada una está conectada y puedes hacer consultas complejas fácilmente. Por ejemplo, ¿qué clientes pidieron más de 200 pesos el mes pasado y no han pagado aún? En una base de datos no relacional, cada pedido se guarda como un documento que incluye todo junto: cliente, tacos pedidos, tipo de salsa y método de pago. Esto hace que sea más ágil en algunas operaciones, pero no tan eficiente para otras, como hacer reportes cruzados. Ambas opciones son útiles, todo depende de lo que necesites hacer con los datos.
En resumen, una base de datos relacional es como tener las cosas en compartimientos bien definidos, con conexiones claras. Una base de datos no relacional es como tener todo junto, más flexible, pero con menos estructura. Si este video te ayudó, comenta qué tipo de bases de datos has usado o te gustaría aprender más. Suscríbete, dale like y compártelo con quien esté empezando en este mundo. Thumbs up, viel Spaß.